Emilio Álvarez y Casa Longoria, secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. Muy buenos días. Muchísimas gracias a la diputada Maricruz Robledo Gordillo por su invitación. Muchas gracias por su atenta invitación y también al doctor Carlos Javier Echarri, secretario de la CONAPO. Muchas gracias. Empiezo subrayando la importancia de reconocer el fenómeno como tal. Que la Cámara de Diputados, CONAPO, SEGOV, estén haciendo un foro para el Plan Nacional de Desarrollo. Este tema es inédito. Es inédito. Porque ha sido un tema absolutamente negado y escondido. Y lo subrayo en la importancia de lo que significa con el enfoque de política pública. Valga pues de saque mi reconocimiento por abrir un espacio público para discutir un tema que no se ha querido discutir públicamente en México, que no se reconoce, que no se dimensiona con el drama que hay detrás. Y esencialmente es un drama que han sido gritos que se filtran a la estructura pública. Cuando en 2012 llegamos con un conjunto de víctimas, con Javier Sicilia y otras madres, a esta Cámara para pelear la ley de víctimas, tendría entre otras motivaciones lo que estaba pasando en este país con el desplazamiento interno forzado, donde cientos de miles de víctimas habían dejado sus lugares de origen por la violencia, en lugares donde se arrasó, e incluso familias que no pueden regresar, familias que han perdido casas de Infonavit y las siguen pagando, familias que tienen condiciones donde han perdido 3 hijos y encima tienen miedo y pocas condiciones de sobrevivencia donde son desplazados. Entonces, el hecho de que el Estado mexicano enfoque este tema es de la mayor importancia, no solo como un fenómeno demográfico, por supuesto no, sino como un fenómeno de justicia social, de vigencia de derechos humanos. Subrayo lo que dijo el representante del ACNUR, donde se reconozca la condición de sujetos de derechos. El Estado mexicano tiene una deuda estructural con los cientos de miles de personas desplazadas en este país. Que no tengamos ni siquiera una aproximación certera, y entonces la importancia de una entidad como CONAPO, que nos pueda ayudar con la capacidad y el reconocimiento que tiene nacional e internacionalmente para conocer la dimensión del fenómeno, es de la mayor importancia. CONAPO es una de las entidades más serias en esta materia en el país y en la región. Y da un aval de confianza y certeza que ustedes estén participando. Se lo digo en mi carácter de sociólogo, ¿no? En múltiples ocasiones yo acudo a la fuente de CONAPO con el reconocimiento de lo que significa un aval profesional en su trabajo. Que nos digan dónde están, quiénes son, cuántos son, es el principio elemental de la política pública. O sea, no podemos hacer política pública si no sabemos lo básico, la dimensión del problema, que ha sido negado, acallado nacionalmente e internacionalmente. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hubo varias audiencias sobre el tema, que ni siquiera generaron la motivación de que el Estado mexicano asumiera una política pública en la condición de poder atender lo que esto significa. Hay un déficit de ejercicio de derechos estructural para miles de familias y que hoy por hoy incluso ha generado una serie de demandas a la CEAP, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por una incapacidad de respuesta. Y finalmente lo que acaban de hacer es poniendo más trámites para la atención a las víctimas. Las comisiones estatales han reproducido y lo que acaban diciendo es, no es que la ley no es suficiente, es que la ley no da, es que no permite. Y cuando uno escucha a las víctimas, el día lunes tuvimos una reunión en la Cámara de Senadores con más de 80 víctimas de 5 estados, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán. Los testimonios de estas familias, cómo hay una cadena sucesiva estructural de negación de derechos. No son sujetos de créditos, los niños pierden escuela, las familias son absolutamente destrozadas, los sobrevivientes no tienen condición de protección, no tienen cómo trabajar, carecen de seguridad social, no tienen condición ni siquiera para poder reiniciar lo que pudiera ser una vida profesional, pierden su carrera, se ve absolutamente trastocado lo que la Corte Interamericana reconoce como el plan de vida.
Y el Estado mexicano ni siquiera se ha querido aproximar a entender que el fenómeno existe como tal, y nombrarlo como tal y visibilizarlo como tal. Es realmente una vergüenza. Es vergonzoso que tengamos cientos, si no es que miles de personas en esta condición. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos acaba de presentar un estudio en base a 3 encuestas nacionales que estima que la población máxima podría llegar a 7 millones. No tengo los elementos para afirmar el dato, pero eso es lo que dice la Comisión Mexicana. A partir de estudiar las encuestas públicas sobre la dimensión del fenómeno. Hay otros que dicen que el número duro puede ser 300,000 y se ha abordado sobre esa cifra. La distancia entre 300,000 y 7 millones pues es enormemente significativa. Hay lugares donde se han hecho estudios sistemáticos del arrasamiento de población que ha habido en lugares como Coahuila. Ahí está la masacre de Allende, ¿no? Y lo que eso significó en términos de desplazamiento forzado. Y lo que pasó en lugares en Durango y algunas otras comunidades que el miedo no permite ni siquiera registrar y documentar el tamaño de la tragedia. No podemos todavía conocer eso más que algunas aproximaciones primarias. Es de la mayor importancia que el Plan Nacional de Desarrollo tenga este enfoque, porque tenemos una condición de negación de derechos. Las dimensiones de lo que esto implica, y me estoy enfocando específicamente al fenómeno de la violencia y sus multiplicaciones multisectoriales, donde las redes de macrocriminalidad están generando condiciones sistemáticas y estructurales de negación de derechos para una enorme cantidad de personas, y que continúa hoy en día. Entonces, la primera cosa es reconocer que ese fenómeno continúa. Cosas como los autobuses de Tamaulipas, pues. O sea, es un fenómeno para entender. Me hago cargo que el 1 de julio no cambia los problemas nacionales, pero sí permite una manera de enfrentarlos distinto, y eso es lo que yo celebro. No se van a resolver por el solo hecho que haya un nuevo gobierno, no lo creo. Ahí están los autobuses de Tamaulipas para dolorosa muestra. Pero la manera es justamente enfrentarlo con la decisión de generar una política pública. Y yo creo, honestamente, que sí se requiere del concurso de la capacidad instalada del Estado mexicano para atender esto. Y la capacidad instalada del Estado mexicano es el concierto de distintos poderes y órdenes de gobierno. Porque no es un tema que le corresponda solo al presidente de la República bajo ninguna circunstancia. Necesitamos generar las condiciones de intervención de la responsabilidad de los gobiernos estatales y lo que corresponda a los poderes legislativos. Y en su caso, el Poder Judicial. El Poder Judicial está absolutamente ajeno a esta realidad. No tiene ni siquiera cómo aproximarse. Hay un grupo de colectivos de víctimas que está trabajando ya en una ley general en la materia para hacer una propuesta legislativa que permita aproximar los diseños de política pública. Hemos trabajado ya en la discusión de cuáles deberían ser los elementos de esa ley. Está muy próxima a presentarse y por supuesto que estaríamos en la mejor discusión para poder hacerlo. La CNDH ha hecho algunos pronunciamientos sobre la materia que me parecen muy importantes retomar, y hay otra serie de colectivos que han venido trabajando, pero otra vez, la voz principal me parece que tiene que ser escuchada es de quienes son víctimas de este fenómeno. Y cualquier proceso legislativo, cualquier diseño de política pública, tiene que pasar por escuchar la voz de esas víctimas. Me parece que eso es de la mayor importancia. Termino. Me parece que necesitamos la construcción de un umbral temporal para que nos permita decir hacia el 2024 qué podemos esperar como diferencia del punto de inicio, ¿no? Y por supuesto que es absolutamente pertinente que este tema esté aquí en la mesa. Es un cambio significativo estructural, yo lo quiero subrayar, porque lo que ha venido pasando es que el Estado mexicano ha negado este fenómeno, y es como echar la basura abajo de la alfombra, pero de manera tal que la basura es de tal volumen que la descomposición ya no alcanza a esconderse. Ya no hay manera de esconder el dolor, la injusticia y el padecimiento que viven miles de familias desplazadas. Y algunos casos específicos que tienen que ver con ítems de la perspectiva de género, con lo que pasa con las mujeres, lo que pasa con los niños, lo que pasa con la población indígena desplazada, que tienen necesidades específicas, incluso
hasta de capacidad idiomática, ¿no? Hay entidades de la República que han vivido experiencias traumáticas, no de ahora, de 10, de 15, de 20 años. Hay familias reproducidas con desplazamiento, que han crecido así. Hay entidades de la República que se han reproducido así y no pasa nada. Se medio les atiende, se medio les da, no hay capacidad ni siquiera para instalarles. Y termino con pequeñas comunidades específicas, por ejemplo, periodistas. Hay un conjunto de periodistas desplazados que no pueden regresar a su lugar y que esencialmente están bajo mecanismos de autodefensa y autoprotección. Y esa, si bien no tiene una representación numérica mayor, sí tiene una condición de daño estructural a nuestra democracia, porque es lo que la Relatoría Americana llama como las zonas silenciadas. Es decir, cada vez que se genera una condición de desplazamiento interno forzado, bien para periodistas, bien para defensoras o defensores de derechos humanos, y refiero al concepto de defensores en el amplio sentido de la palabra, todos aquellos conjuntos de población que tutelan y protegen derechos, líderes campesinos, indígenas, ecologistas, mujeres, sindicales, de organismos civiles de derechos humanos, lo que se genera es un fenómeno de zonas silenciadas. Eso es así como lo conoce la Comisión Interamericana. Es decir, estos fenómenos donde hay un deterioro sistemático y erosión de la vida democrática del país. Aquellos actores civiles cuya función desde parten del derecho a reconocer y defender los derechos humanos, que en realidad lo que genera es una condición de desprotección. Todos esos sectores que si bien no son numéricamente mayores, son estratégicamente vitales para la salud de nuestra democracia, están en absoluta condición de indefensión. El Mecanismo Nacional de Protección de Periodistas y Defensores es absolutamente insuficiente para proteger esas condiciones. No tiene condiciones. Y cuando el mecanismo apela a la condición del Estado, que es decir, los gobiernos estatales y federales para atender, no hay manera de responder. Y la verdad sería, creo que bastante ingenuo o indebido pensar que el mecanismo va a responder todas esas condiciones. El Estado mexicano en su conjunto tiene que poner la capacidad de respuesta. No hay ninguna